Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante. Está vinculado a lo que son elementos de los estados financieros. La pregunta que nosotros nos hacemos cuando abordamos esta situación es la siguiente. La contabilidad tiene como objetivo preparar información. La pregunta es cómo hace para preparar esa información, porque de un lado tenemos nosotros un número de cientos, miles, cientos de miles de transacciones y por el otro lado nosotros tenemos reportes. Por ejemplo, el caso de los estados financieros. El papel de la contabilidad, obviamente, para llegar de un punto a otro es el tema de acumular. Acumular. Pero para efectos de acumular no basta conjuntar todas esas transacciones, sino luego nosotros tenemos que clasificar para mostrarle en un determinado reporte. Ahí es donde cobra importancia el tema de los elementos. Hablamos de elementos de los estados financieros, pero hay que tener en cuenta dos perspectivas. La primera perspectiva que nosotros tenemos que tener en consideración es la siguiente. Marco conceptual y normas internacionales de información financiera. El marco conceptual te propone 5 elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. 5. Mientras que en el caso del plan contable es otra cosa. Ahora, los elementos de los estados financieros que nos plantea el marco conceptual, nosotros podemos interpretarlo como el lenguaje con el cual nos van a hablar las normas internacionales de información financiera, particularmente cuando hablamos de reconocimiento. Nosotros decimos que una NIF nos dice esto es un activo, esto es un pasivo, esto es un ingreso, esto es un gasto, esto es un patrimonio, etc, etc. Pero en el caso del Plan Contable General Empresarial, que es una norma contable, pero de rango local, tiene un mayor nivel de especificidad. ¿Tú sabes cuántos son los elementos que nos plantea el Plan Contable? Los elementos vienen a ser 10. Y nosotros lo ubicamos porque tenemos dentro de la estructura de códigos que nos plantea el Plan Contable un dígito. Cuando trabajamos un dígito tenemos 10 posibilidades. 3 para activo, que es 1, 2, 3. 4 para pasivo. 5 para patrimonio. 6 para gasto. 7 para ingreso. 8 saldos intermediarios de gestión. 9 contabilidad analítica. Y 0 cuentas de orden. Obviamente, no todos los elementos, desde la perspectiva del Plan Contable General Empresarial, van a calzar con lo que nos piden las normas internacionales de información financiera. De allí que también en la base de conclusiones del Plan Contable General Empresarial se enuncie de que, si bien es cierto, la base de preparación del Plan Contable General Empresarial son las NIF, puede que algunos aspectos queden fuera de ello por un tema de especificidad. Y ahí probablemente se consideran algunos criterios, como por ejemplo el caso tributario. Un dato importante, en el elemento 4, por ejemplo, nosotros tenemos ahí el tema del pasivo, pero por ejemplo podemos ver que cuando hay criterios de apertura de divisionarias y subdivisionarias se emplea el criterio tributario, por ejemplo para el caso del IGB. Otro detalle fundamental es de que no es lo mismo decir ingreso en el marco conceptual que ingreso desde el punto de vista del Plan Contable General Empresarial. Si bien es cierto, el código 7 viene a ser ingreso, pero no todas las cuentas dentro de las 7 son ingresos. La 79 no lo es, la 78 no lo es, la 72 no lo es. Particularmente entre 72 y 79 no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque son cuentas por contra. Recuerda que nosotros acá en el Perú contabilizamos doble gasto. En otros países no lo hacen así. Entonces tenemos que amortiguar ese efecto de doble gasto porque nosotros no podemos mostrar en estos reportes dos gastos, es uno solo. Y usamos esas cuentas por contra. También está el caso de descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos a nuestros clientes, ¿no? Que va a disminuir el tema de los ingresos. Entonces hay casos especiales, hay que tener mucho cuidado entonces cuando nosotros hablemos de elementos de los estados financieros. Un elemento del estado financiero es clave para todo el proceso contable, porque te permite establecer un puente entre las transacciones y los reportes que releva información. ¿Ok? Espero que el presente tip haya sido de utilidad para todos ustedes y no se olviden que nos pueden seguir en redes sociales, en YouTube como CPC Dionisio Canagua, o no, también nos pueden seguir en Facebook como CPC Dionisio Canagua y acá como en Instagram como Dionisio Canagua, todo junto. Muchas gracias por su atención.